Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo, amados amigos en todas las partes del mundo, principalmente en América. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes de lo que están viendo este video, y pues trato de aprovechar las redes sociales para poder esparcir lo que es el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios en todas esas partes en las cuales yo no puedo estar. Y pues en esta ocasión quiero hablar acerca sobre una pregunta realmente. Si es válido utilizar el ejemplo del ladrón que estuvo a la par de Jesús en estos días para obtener la salvación y el perdón de pecados. Un poco largo, pero algo lógico también. En varias ocasiones he escuchado muchas veces un comentario y aún hasta enseñanza acerca de la fe solamente. Y ponen el ejemplo del ladrón allá en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Leámoslo por si usted lo tiene ahí en la Biblia. Y si no lo tiene, pues puede ir a buscarlo, ponerle pausa. Lucas capítulo 23, versículo 39, que dice de esta manera en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí el ladrón no necesitó del bautismo para poder ser salvo, ¿verdad? Como vimos ahorita. La razón pues por la cual pues algunos piensan de que en la actualidad podemos obtener la salvación y el perdón de pecados de esta misma manera. Pero veamos, ¿está bien utilizado este ejemplo? ¿Estará vigente todavía para estos tiempos? Veamos qué nos enseña la palabra de Dios y comparemos si podemos obtener la salvación de la misma manera en la actualidad. Primer punto. El ladrón en ese tiempo aún vivía bajo la ley de Moisés y no bajo la ley de Cristo. Vayámonos a Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice de esta manera. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Faltaba todavía de que Jesucristo muriera para que todo se haya cumplido. Entonces el ladrón todavía estaba viviendo bajo la ley de Moisés o bajo el Antiguo Testamento todavía. ¿Por qué? Vayámonos a Hebreos 9:16. Hebreos 9:16 y 17. Hebreos 9:16 y 17 dice esto: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hasta que Jesucristo muriera iba a ser confirmado el nuevo pacto. O sea, cuando Jesucristo muriera iba a empezar la ley de Cristo o el Nuevo Testamento o la era cristiana, como usted lo quiere mencionar. Y es importante saber esto, porque, el segundo punto, Jesucristo perdonaba pecados en la ley de Moisés. Un ejemplo hacia esto, vayámonos a Marcos 2, 4 y 5. Marcos 2, 4 y 5. Marcos 2, 4 y 5 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dice el versículo 5, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo podía perdonar pecados estando aún bajo la ley de Moisés, viviendo todavía bajo la ley. Por eso el ladrón tuvo esta gran oportunidad de que los pecados fueron perdonados, pero aún estando bajo la ley. Pero nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Sino que ya vivimos bajo la ley de Cristo. Y en estos tiempos ya no está Jesucristo con nosotros físicamente, ¿verdad? Por eso nos dejó una forma para poder obtener la salvación y ser salvos. Y esto sí es en la actualidad. Vayámonos a Mateo 28, 19 y 20. Un texto que creo que muchos lo conocemos. Mateo 28, 19 y 20. Dice el versículo 19:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren la suma. Creer más bautismo es igual a la salvación. Ya que Jesucristo no está con nosotros para perdonar nuestros pecados físicamente, por medio de el bautismo, o por medio de obedecer el evangelio, arrepentimiento y bautismo, pues nuestros pecados son perdonados y podemos obtener la salvación. Alcanzamos la salvación y nuestros pecados son perdonados. Vayámonos a Hechos 2:38. Vayámonos a Hechos 2:38. Vayámonos a Hechos 2:38. Dijo Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento más el bautismo es igual a perdón de los pecados. Jesucristo ya no está con nosotros físicamente, pero dejó esta forma para poder obtener perdón de los pecados. Y vayámonos a 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mira, por medio del bautismo obtenemos lo que es la salvación. Ya no hay necesidad de que Jesucristo esté aquí en persona para poder ser perdonados nuestros pecados y para obtener la salvación, porque ya dejó la forma con la que nosotros lo podemos hacer así. Y así nosotros obedecemos a aquella forma de doctrina que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice esto es lo que dice. Romanos 6:16. Cuando lo encuentre. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, hablando de la ley, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De esta manera obedecemos aquella forma de doctrina que el apóstol nos está enseñando aquí. Entonces, utilizar el ejemplo del ladrón en la actualidad para poder obtener la salvación y para poder ser perdonados solamente con confesar a Jesucristo y solamente con creer en Jesucristo no está bien utilizado, porque ese ejemplo solamente era válido bajo la ley de Moisés, cuando Jesucristo perdonaba pecados solo por perdonar, o sea, porque él lo decía, porque él perdonaba pecados así rápido y directo. Ahora, en la actualidad, en este tiempo, en la era cristiana en la que usted está viviendo, junto con la que yo estoy viviendo, ya no obtenemos el perdón de pecados así, ni la salvación. La obtenemos obedeciendo el evangelio, arrepintiéndonos y bautizándonos. No hay otra forma. Si alguien le enseña a usted de que puede obtener la salvación solamente con creer en Jesucristo y con confesarle bajo la Biblia, no lo está aprobando. Y si la Biblia no lo aprueba, Dios no lo está aprobando. Así que no es válido utilizar este ejemplo. Es necesario de que usted lo entienda y también lo enseñe, porque hay muchas personas en las cuales están enseñando esto y es algo triste porque no están enseñando lo que la palabra de Dios en verdad está diciendo. Así que pues, si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, si está de acuerdo o no está de acuerdo, pues puede comentar aquí abajo. Quiero ver sus opiniones acerca de lo que acabo de escuchar, y este es el verdadero evangelio que Jesucristo nos manda a nosotros de que prediquemos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos, y pues nos vemos hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.